¿Qué tal? Muy buen día. Soy el alumno Salazar Pérez Juan Pablo de primera inscripción Grupo A y les voy a hablar sobre el desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Esencialmente en el aprendizaje de los niños. Bueno, Jean Piaget en sus postulados trabaja desde un enfoque constructivista, es decir, el conocimiento se da por adaptaciones continuas donde el niño va a interactuar con su medio con el fin de construir y reconstruir esquemas mentales o conocimientos pasados. He ahí donde parte el desarrollo cognitivo y el tiempo es una determinante esencial en la construcción de dichos conocimientos. Así existiendo un medio ambiente que está en constante interacción con el niño. Este va a generar conocimientos determinados y por lo tanto un equilibrio llamado homeostasis. Un ejemplo, tenemos a un niño que se llama Jorge. Este vive en una granja donde tiene caballos. Jorge crea un esquema. Este esquema se le llama cognitivo, donde los caballos son agradables, ya que Jorge interactúa constantemente con ellos y los caballos no les parece ajeno a Jorge. En este caso, el pequeño Jorge crea una realidad, un esquema específico acerca de los caballos. Ahora bien, un día el pequeño Jorge sale de su granja y se encuentra con otros caballos de otra granja. En ese momento el caballo, los caballos desconocidos se asustan al ver a Jorge y se lanzan sobre él. Entonces el esquema cognitivo de Jorge asimila que el caballo, con el objetivo de acariciarlo, Jorge cambia al ver la actitud de que se pone nerviosos. Jorge cambia completamente su esquema. Ahora la interacción causa desequilibrio y un esquema que ya no es positivo. Entonces hará que Jorge se replantee un esquema por medio de asimilación en el cual encaja con los esquemas cognitivos anteriores con los nuevos. Y surge la acomodación, donde se finaliza el proceso de asimilación generando un nuevo equilibrio, o llamado homeostasis, como diría Jean Piaget. Por lo tanto, surge ya la adaptación con Jorge y al tomar la decisión de ya no acercarse de nuevo a los caballos con esa tranquilidad y esa confianza como lo hace con los de él. Bueno, su nuevo esquema cognitivo sería más o menos así. No todos los caballos son tranquilos como los míos y debo tener precaución porque estos nuevos esquemas de adaptación se estarán evitando a futuro en un nuevo asunto que llegue a pasar. Bueno, Piaget nombra que al ser un proceso constructivista, pero teniendo en cuenta los procesos evolutivos de la edad, se van a presentar en diferentes etapas. En estas etapas se divide en 4 periodos, que son el periodo sensorio-motor, el preoperacional, operacional, concretas y operaciones formales. Hay que tener en cuenta que la caracterización de los años que Piaget estima sobre estos procesos no son edades fijas, sino van a depender de diferentes variables, ya sean biológicas, ambientales, psicológicas, etc. Y eso va a depender de cada individuo. Pero, por ende, Piaget tiene una media donde cataloga sus 4 estadios con ciertas edades. Para comenzar con estos periodos, el primero será la etapa sensoromotora, que hace referencia a la interacción entre los sentidos y las acciones. En primer medida, estos son involuntarios y las cuales las vamos a dividir en 6 estadios. En el primer de ellos encontraremos los reflejos que se dan a partir de acciones innatas y de supervivencia. Esta surge en los primeros 2 meses de vida y a medida que va pasando el tiempo, el niño va eliminando dichas acciones. Pero al ser adaptativa, da cuenta de que una etapa de procesamiento cognitivo, además, esta conducta se realiza primero con estímulo y luego sin él. Por ejemplo,
Mm, Supongamos que tenemos un bebé recién nacido. Tiene aproximadamente unas cuantas semanas y lo llamaremos Andrés. Andrés, para alimentarse, su mamá le proporciona pecho. El bebé toma el pezón con sus labios y trata de mantenerlos en la boca. Cuando se le escapa el pecho de la madre, a causa de cualquier movimiento, lo busca inmediatamente. Durante el segundo día empieza a succionar en el vacío entre comidas. Los labios se abren y se cierran como parte de una verdadera amantada, aunque sea sin un objetivo. Luego de los 2 meses aparece lo que conocemos como reacción circular primaria, donde gracias a una conducta al azar realizada por el niño donde se encontró placer en ella, este busca repetirla, como por ejemplo tomar una sonaja y agitarla. El niño se va a alegrar por el sonido y por esto se le llama circular, ya que la conducta la repite el niño cada vez que se le proporciona dicho instrumento. Y se le denomina también primaria porque la realiza con su cuerpo. Así, cada acción que genere una reacción de satisfacción y por tanto da una respuesta circular o repetida. El tercer estadio es conocido como reacción circular. Esta es secundaria y se da más o menos hacia el cuarto mes de vida. De nuevo, el bebé realiza algo accidentalmente con un objeto que le causa placer. El tercer estadio es conocido también como una reacción circular secundaria y se da más o menos hacia el cuarto mes de vida. De nuevo, el bebé realiza algo accidentalmente con un objeto que le causa placer y por ende repite deliberadamente en otras situaciones con el fin de obtener el mismo resultado de placer. Un ejemplo sobre este estadio podría ser que tenemos a una niña pequeña llamada Lupita. Tiene alrededor de 5 meses y está acostada en una cuna. Ella está boca arriba y sobre encima de ella tiene un juguete colgante donde ella trata de alcanzarla con sus manos, pero al parecer sus brazos son demasiado cortos y decide intentarlo con los pies. Ya que lo sigue intentando después de varias veces, hasta el fin logra alcanzarlo con la punta de sus pies y entonces surge el placer de que puede lograr tocar el juguete y lo sigue haciendo circularmente. Bueno, el cuarto estadio de la etapa sensorimotora podríamos decir que es la coordinación propositiva de esquemas secundarios. En ella, por ejemplo, los niños coordinan los esquemas y los aplican a situaciones nuevas y distintas. La interacción ahora ya es clara. En esta etapa se acerca alrededor de los 8 meses y va hasta los 10-12 meses. Un ejemplo sería que tenemos a un niño llamado Juan. Juan intenta tomar un muñeco de trapo, pero tiene a un acompañante que es más grande que él y también decide tomarlo simultáneamente, o sea, los dos. Entonces Juan fuertemente sujeta el juguete con la mano derecha y con la izquierda, apretando con sus dos manos. Y al momento de que trata de agarrar las dos, trata con un brazo quitar la mano de su acompañante y repitiendo la acción, toma la muñeca por los pies y vuelve a pasar lo mismo con la mano. El siguiente estadio sería el quinto, donde surgen las reacciones circulares terciarias, en el cual se da una experimentación de acciones nuevas para ver qué pasa. Es decir, una fase exploratoria voluntaria en vez de patrones de ensayo y de error como los estadios anteriores. Esta fase del desarrollo se alcanza a partir del primer año de vida y se puede explicar mediante un ejemplo sería que tenemos a un niño, lo llamaremos Luis. Luis tiene una caja donde está aplanada. Empieza a jugar con ella y se da cuenta que al momento de estar moviéndola
se le salen lo que podría decirse son las orejas de la caja para formar el cubo o un rectángulo. Y se sorprende que adentro de esa misma caja existen esas aberturas. Entonces él trata de sacarlas todas y presionarlas para ver qué podría formarse por medio del juego que está haciendo o por los movimientos de presión sobre estos bordes. Bueno, ese sería un ejemplo. Y la última fase es la de soluciones mentales, que aparecen alrededor de los 18 meses, donde se internalizan acciones y se empiezan a dar conductas guiadas por representaciones. Un ejemplo podría ser que Luis ya creció y ya tiene alrededor de 18 meses y le proporcionan una caja de cerillos. En esta caja de cerillos, él empieza a curiosear con ella y se da cuenta que al momento de introducir su dedo, la caja tiene otra caja dentro de ella. Entonces empieza a interactuar con su dedo y se da cuenta que presionando, mientras más fuerte presione, más sale la otra caja hasta que logra sacar completamente el otro apartamento y con ellos salen los fósforos. Esto con la finalidad de interiorizar e imaginar dónde se encuentra en su tiempo y espacio. Por lo tanto, siguiendo la base del constructivismo, vemos cómo a partir del cambio de esquemas cognitivos por medio de la asimilación y la acomodación, el niño va adquiriendo nuevos conocimientos que le permiten adaptarse y con tener un desarrollo cognitivo a lo largo de las diferentes etapas y edades del ciclo vital. Estas serían las características más importantes de la segunda etapa de Jean Piaget. Dentro de las operaciones de Piaget se identifican como es la permanencia del objeto en diferentes etapas. Esto significa que un objeto sigue existiendo independientemente de que se vea o no se vea. En cada uno de estos estadios de la etapa sensorio-motora se presentan cambios en la búsqueda de un objeto, desde empezar a buscar cuándo se lanza. Otra de las características cognitivas que se dan en esta etapa es la imitación, donde los niños copian las conductas, por ejemplo, de las demás personas cuando están presentes y luego cuando no están ellas. En esta última etapa, denominada imitación, como conclusión sobre este estadio, estos sean los principales conceptos de la etapa sensorio-motora. Y a continuación les hablaré un poco sobre la segunda etapa, que es la preoperacional. Bueno, luego del desarrollo sensorio-motor de la etapa preoperacional, que se caracteriza por la aparición de representaciones mentales y símbolos a nivel cognitivo, y también aparecen cerca del segundo año de vida. Bueno, en esta etapa se van a sustituir acciones por símbolos, como cambios a nivel cognitivo que se destacan en esta etapa son el pensamiento preconceptual y el pensamiento intuitivo. En el primero de ellos se da entre los 2 y los 4 años y se caracteriza por el niño que no tiene conceptos individuales ni genéricos sobre las cosas que están en su entorno. Por ejemplo, un dinosaurio de peluche que tiene un niño. En esta etapa el niño no diferencia entre dinosaurios reales y los de juguete, ni diferencia cuál es el suyo ni cuál no es de él, y cuál es, por ejemplo, el peluche de los demás. También a su vez, por ejemplo, no puede organizar. Otra de las características es la falta de reversibilidad. Por ejemplo, esto quiere decir que no reconoce algo que se puede dar en ambos sentidos ni volver al estado normal. Un ejemplo sería una plastilina que está en un recipiente o en un bote, que la puedes sacar y formar figuras junto con ella y de nuevo devolverla al recipiente. Además se centran en un único detalle de las situaciones y por último no tienen capacidad de conservación de forma, ya que no sabe discernir la cantidad de líquido o de masa que contiene un tubo largo, ancho, que un alto y pequeño. Por ejemplo, también una jarra de agua.
Esta jarra de agua es de un tamaño grande y la queremos dividir, por ejemplo, en muchos vasos pequeños. El niño pensará que como es demasiado grande la jarra, va a sobrar demasiado líquido y en esos vasos pequeños. A medida que el desarrollo cognitivo avanza, emerge el pensamiento de intuitivo. Esto ocurre alrededor de los 4 años, donde surge un pequeño grado de reversibilidad que no se presentaba en pensamientos preconceptuales y a su vez no puede clasificarse ni agruparse. Esto se limita a construir elementos del entorno como vemos en imágenes. Por ejemplo, tenemos a un niño y le damos un carrito formado por figuras. El niño va a pensar que es un carrito, un simple carrito que rueda y puede moverse, pero no se da cuenta que con lo que está hecho son figuras, por ejemplo, un cubo, una pirámide y círculos, y etcétera. Cuando se le da la instrucción, si no construye cosas de su entorno como un carro, más adelante, conforme avanza en edad, empieza a clasificar por clase, pero no tiene reversibilidad. Esto se denomina colecciones no figurales. Estas serían características más importantes de esta segunda etapa del desarrollo preoperacional. Las operaciones concretas comprenden en edades de entre los 7, 11 y hasta los 12 años. ¿Cuáles son estas características? Bueno, para esta etapa Piaget destaca la mejora en la capacidad de razonamiento, ya sea razonamiento lógico o matemático, aunque sigue estando vinculado con la realidad empírica, como lo dice, lo que ves es lo que es. Por ejemplo, en esta etapa el niño adquiere ciertas nociones en las que destacan, por ejemplo, la conservación de las áreas que lleva un líquido o de materia. Un ejemplo sería, a medida que avanza el desarrollo cognitivo, emerge el pensamiento intuitivo. Esto ocurre alrededor de los 4 años, donde hay un pequeño grado de reversibilidad. Esta no se presentaba en el pensamiento preconceptual y a su vez no se puede clasificar ni agrupar. Esto quiere decir que se limita a construir elementos de su entorno, como puede ser. Digamos así que tenemos a un pequeño que le proporcionamos un carro de madera. Este carro está hecho de figuras ensambladas. No sé, puede ser cubos, puede ser círculos en forma de llantas o triángulos. Aquí al final lo que el niño ve pues es un carrito. Como tal lo usa para jugar, pero no se da cuenta de que está hecho con varias piezas y varias formas. Entonces el niño no clasifica por figuras, ni triángulos, ni círculos cuando se le da la instrucción, sino construye cosas con su entorno, como es el carro. Más adelante, conforme avanza de edad, empieza a clasificar y se da cuenta que hay tipos de diferentes figuras. Pero esto quiere decir que no tiene reversibilidad. Esto es denominado colecciones no figurales. Estas, por ejemplo, serían las características más importantes de esta segunda etapa de desarrollo preoperacional. Bueno, el siguiente son las operaciones concretas, que comprenden entre los 7 hasta los 11, 12 años, las cuales las características de esta etapa es que se destaca la mejora de la capacidad del razonamiento lógico, aunque sigue estando vinculado con la realidad. Como quien dice, lo que ve es lo que es. En esta etapa el niño adquiere ciertas nociones en las que destacamos las siguientes, que es la conservación de las áreas de conservación, por ejemplo de líquidos y de materia. Un ejemplo sería, tenemos a un pequeño de aproximadamente 9-10 años, se le entregan 2 bolas del mismo tamaño y una de ellas se le transforma, por ejemplo, en una piedra. Él diría que hay la misma cantidad de materia independientemente de la forma en que se haga. Esta etapa comprende la transformación, no implica adiciones ni sustracciones. Estas nociones suelen darse primero hacia sustancias, luego al peso y por último al volumen de los objetos. La segunda noción es que la clase donde la categorización y las jerarquizaciones se pueden asimilar. Un ejemplo sería que se muestran 5 flores artificiales, donde las cuales 2 son rosas rojas y 3 margaritas amarillas. Entonces, por ende, hay más rosas rojas que margaritas. Aquí, por ejemplo, si tenemos a 2 niñas pequeñas y les proporcionamos un ramo de rosas rosas con margaritas combinadas y un ramo de rosas rojas también con margaritas combinadas,
pero hay más margaritas que rosas. Entonces ellas, al momento de que ven todas las flores juntas, no se dan cuenta que hay más de una que otra porque ven todo junto y no diferencian cuántas hay más de otra hasta que empiezan a formular, no sé, unos ramos. Si le damos la orden de que forme un ramo de puras rosas rojas y un ramo de puras margaritas. Por lo tanto, ya se establece que hay diferenciaciones y semejanzas, al igual que hacer una jerarquización. Y a esto se le suma la noción de seriación, donde ordena que teniendo en cuenta las diferencias de los dichos objetos o personas o cualquier otra cosa que se le presente. Bueno, por último se destaca la noción de número, ya que se sabe, por ejemplo, en el conteo de números del 1 al 10 va a haber adición del nuevo número al anterior y no una simple repetición de una orden verbal. A su vez, que el niño va a saber que el número siguiente es mayor que al anterior. Muchas veces, por ejemplo, los niños ya saben que uno y el siguiente número 2, el siguiente número 3 y así. Siempre suele ser más grande porque el primero a veces es el más chico y ellos por noción, contando, saben que sigue siendo más grande, aunque no saben realmente el valor que conlleva este. Esta es la última etapa que se da en el desarrollo de los niños. Van caracterizando y diferenciando que uno es más grande que otro o que si tienes dos números quiere decir que son juntos. Ya no son 1 y 2, sino ya es juntos. La cuarta etapa de las operaciones formales, esta ocurre aproximadamente entre los 11 o 12 años hasta la adultez, donde se ven cambios importantes en el desarrollo cognitivo. Entre estos se evidencia como el pensamiento, que pasa a ser una conducta automática o interiorizada, comprendida por dos principales pensamientos, que es el operativo emergente y la función formal completa. Bueno, para entenderlo hay que tener en cuenta que en esta etapa formal del pensamiento ya se puede deliberar posibilidades y consecuencias, incluyendo el pensamiento a futuro, la formulación de hipótesis, la creación de teorías y la resolución de problemas. Bueno, las características de esta etapa en primer medida es lo real, que es un conjunto de posibilidades. Esto quiere decir que a diferencia de lo que pasaba en etapas de operaciones concretas, donde cualquier cosa que se vea o sea real, en esta etapa debe pasar una verificación. Por ejemplo, tiene una mascota y por causas externas a él, pues su mascota muere. Sus padres deciden decirle que pues, la mascota está en el cielo. Y el niño podría entender que pues, es algo que es real. Esto para el niño es una forma de entenderlo literalmente. Un niño que se encuentra en esta etapa forma sí entendería la expresión verbal que se refiere realmente a una analogía de la muerte, ya que a partir de su capacidad de abstracción sabe que un animal no puede estar en el cielo. Además, al ver a sus padres tristes y tener la noción de muerte, de que su mascota murió, y por ende se siente también agobiado. El segundo componente es el carácter hipotético. Este es deductivo. Formula una hipótesis y la resuelve teniendo en cuenta su realidad y las consecuencias. Además, una ventaja de esta etapa es que durante gran parte del día estamos formulando y resolviendo hipótesis de forma mental sin tener que expresarlo verbalmente. Desde pensamientos muy simples hasta muy complejos. Esto que se menciona a nivel verbal es muy interesante. Constantemente, por ejemplo, estamos hablando con nosotros mismos, construyendo hipótesis y resolviendo problemas. Tiene que ver con el aspecto verbal en la formación de nuestros pensamientos. Digamos que las características de esta etapa es el carácter proporcional, donde no se interacciona con objetos de la realidad inmediata, sino con enunciados verbales. Bueno, esto quiere decir que si estamos en el debate de comprar, no sé, unos tenis, el enunciado no verbal, perdón, no necesitamos requerir que tengamos los tenis físicamente, sino que estén disponibles para pensar sobre ello. Supongamos que vemos en internet unos tenis que nos agradan y los queremos comprar, pero pues no los tenemos físicamente, pero los estamos viendo y estamos preguntándonos pues si tenemos el dinero, si no tenemos la forma de cómo conseguirlos y así. Esto se puede hacer a nivel de pensamiento y se le denomina pensamiento de segundo orden. A su vez, las preposiciones verbales que tenemos pueden ser simples como una negociación y afirmación,
o compuestas, teniendo en cuenta conectores lógicos como conjunciones o distribuciones condicionales, etc. Un ejemplo de estas preposiciones puede ser la música es relajante, ya que nos validamos de la afirmación. Y por otro lado, otro ejemplo de una proposición compuesta sería, por ejemplo, Inglaterra está en Europa y Egipto está en África. Aquí denotan una conjunción. Eh, Otro, por ejemplo, es mi cumpleaños el 22 de enero o el 1 de febrero. Eso sería una disyunción. Si trae el enunciado, entonces tendrá un 25% de descuento. Esto es una condición y una implicación. En el último componente, que es uno de los grandes logros de la etapa de la combinación de naturaleza combinatoria del pensamiento, donde podemos construir en la resolución de un problema combinaciones de posibles resultados teniendo en cuenta las variables implicadas, por lo tanto, tomar una decisión sobre qué vamos a hacer para resolver un problema. En pocas palabras, dentro de los logros de esta etapa se destaca, primero, contemplar lo real como parte de lo posible. Segundo, se acentúa lo empírico y lo deductivo con lo hipotético y lo deductivo. Y se depura el pensamiento proporcional. Digamos que en esta cuarta etapa se acentúa la diferencia sobre inteligencia práctica y especulativa. El quinto, se incrementa la cantidad de calidad de las estrategias de procedimiento. Y el sexto, se potencia y acentúa el análisis crítico frente a las percepciones globales. Y bueno, esto sería todo por mi presentación. Espero que les haya gustado y adiós.